Un millonario ve a su ex embarazada trabajando de mesera 8 meses después del divorcio. Lo que sucede te sorprenderá. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. Adrián se acomodó la corbata mientras se miraba en el reflejo de la ventana de aquel restaurante elegante en Ginebra. Aquella noche era especial. Había planeado cada detalle para demostrarle a Mariana, su novia, cuánto valoraba su relación. Con una sonrisa ensayada, caminó hacia la mesa que habían reservado. Mariana lo miró con esa expresión radiante que siempre le hacía sentir que todo estaba bien. Estaba preciosa con su vestido azul zafiro, que resaltaba el brillo de sus ojos. El restaurante, lleno de luces cálidas y decoraciones refinadas, transmitía ese aire de exclusividad que a Adrián tanto le gustaba. Se sentó frente a ella, lanzando un cumplido mientras un camarero servía una botella de vino carísimo. Todo parecía perfecto, como si al fin su vida estuviera en orden después de meses de incertidumbre tras su divorcio. Mariana representaba su nueva etapa, una mujer tranquila, sofisticada, ajena al caos que había sido su pasado. La conversación fluía con naturalidad. Se reían, se hacían miradas cómplices. Hasta que algo inesperado cambió todo. Adrián levantó la mano para llamar al camarero y en ese instante sus ojos se quedaron fijos en una imagen que lo dejó helado. A solo unos pasos estaba Valentina, su exesposa. Llevaba un uniforme de mesera y un delantal que apenas disimulaba su barriga de embarazada. De pronto, sintió un mareo. ¿Qué hacía ella ahí, trabajando en ese lugar, esperando un hijo? Recordó que, tras la separación, Valentina se negó a aceptar cualquier ayuda económica. Decía que prefería salir adelante sola. Pero verla allí, en ese estado, provocó en Adrián una punzada de culpa que lo dejó sin palabras. El aire del restaurante se volvió denso, como si le faltara oxígeno. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras sus manos se apretaban bajo la mesa. No podía entender cómo había terminado Valentina en esa situación. Y lo que más lo inquietaba era preguntarse de quién era ese bebé. Mariana, que seguía hablando sin notar nada, se percató al fin de su expresión. ¿Te pasa algo, amor? Le preguntó con tono preocupado, siguiendo la dirección de su mirada fija. Valentina, dándose cuenta de que la observaban, giró y desapareció por una puerta lateral. Adrián apenas pudo balbucear algo que no tenía sentido. Su mente estaba a kilómetros de distancia, intentando procesar lo que acababa de ver. Durante los 8 meses que llevaban separados, él se había empeñado en olvidar su historia con Valentina. Había reconstruido cada parte de su vida para dejarla fuera. Pero verla embarazada le removió recuerdos que creía enterrados. Las fechas no cuadraban. No sabía si el embarazo había empezado cuando aún estaban casados o justo después. Esa duda le retorció el estómago. ¿La conoces?, insistió Mariana, intrigada. Adrián negó con la cabeza, aunque su gesto carecía de convicción. Ella frunció el ceño, pero no insistió más y retomó la conversación. Mientras ella hablaba de sus planes para el fin de semana, él no dejaba de recordar los últimos días de su matrimonio con Valentina. Habían sido meses duros, llenos de discusiones y una distancia que crecía sin parar. Ella le suplicaba que la escuchara, que la apoyara. Pero él, obsesionado con su trabajo, prefería ignorarla. Cuando firmaron el divorcio, se convenció de que era lo mejor para ambos. Ahora, con esa imagen de Valentina embarazada, un sentimiento de remordimiento le pesaba más que nunca. La noche se volvió interminable. Apenas probó la comida. Cada tanto lanzaba miradas furtivas a la puerta por donde ella había desaparecido, esperando que regresara. Pero no lo hizo. Cuando Mariana fue al baño, Adrián aprovechó para llamar a un camarero. «Disculpa, ¿cómo se llama la mesera que estaba atendiendo aquí antes?», preguntó, intentando parecer tranquilo. «¿Valentina?». «Creo que ya terminó su turno», respondió el joven. «Lleva trabajando aquí algunos meses». Oír su nombre de labios de otro confirmó lo que temía. Ella había estado trabajando allí todo ese tiempo, mientras él ni siquiera se había preguntado si estaba bien.
Cuando Mariana regresó, Adrián fingió recuperar un poco la calma, pero su mente seguía atrapada en ese torbellino de preguntas. Salieron juntos del restaurante y, aunque intentó retomar una charla ligera, Mariana notó su distracción. ¿Seguro que todo está bien?, le dijo mientras subían al coche. Sí, solo estoy cansado, respondió él, evitando su mirada. Esa noche, mientras Mariana dormía tranquila a su lado, Adrián permaneció despierto, mirando el techo. La imagen de Valentina, con su barriga pronunciada y esa mirada que evitaba cruzar con la suya, no lo dejaba en paz. Por primera vez en meses, comprendió que el pasado que había intentado enterrar estaba regresando con más fuerza que nunca. Adrián despertó al día siguiente con una sensación de desasosiego que no se le quitaba de encima. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, atrapado en un enredo de recuerdos que ni el tiempo había logrado borrar. Mientras tomaba café en la cocina, con Mariana aún dormida, su mente no dejaba de regresar a la imagen de Valentina trabajando en aquel restaurante, visiblemente embarazada. Era como si esa escena hubiera abierto una herida que él mismo se empeñó en ignorar. Se acordaba de los primeros años con Valentina. Eran jóvenes y soñadores, creían que juntos podrían con todo. Ella tenía un entusiasmo contagioso, una energía que iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Valentina renunció a muchas de sus propias metas para apoyar a Adrián mientras él levantaba su empresa. Siempre estaba allí, lista para sostenerlo cuando las cosas se complicaban. Pero con el tiempo, Adrián cambió. El trabajo se volvió su prioridad absoluta. Pasaba las noches encerrado en su oficina, las cenas románticas fueron reemplazadas por reuniones y las conversaciones se redujeron a asuntos prácticos. La distancia no apareció de un día para otro, sino que creció poco a poco, como una grieta que nadie quiso mirar. Valentina trató de hablar con él, de explicarle que se sentía sola y que también necesitaba apoyo. Pero Adrián siempre tenía una excusa. Es por nuestro futuro. Solo necesito cerrar este trato. Pronto todo estará mejor. Le repetía. Cada promesa que rompía se convertía en otro ladrillo en el muro que lo separaba. Recordaba su última pelea como si hubiera sido ayer. Ella lloraba mientras le pedía que la escuchara, que entendiera que estaba perdiendo algo importante por centrarse solo en su ambición. Si esto no te basta, entonces quizá deberíamos terminar, le soltó Adrián, agotado y molesto. Nunca pensó que ella se lo tomaría en serio. Pero al día siguiente, Valentina hizo sus maletas y se fue. Fue entonces cuando comprendió que la había perdido de verdad. Al volver a la realidad, Adrián se preguntó en qué momento habían llegado a ese punto. Valentina, la mujer que había sido su compañera, ahora era un recuerdo distante, casi un fantasma. Pero verla embarazada lo cambió todo. ¿Ese niño sería suyo? ¿Por qué ella no se lo había contado? Y si no era suyo, ¿quién era el padre? El sentimiento de culpa empezó a morderle por dentro. Había dedicado los últimos meses a levantar una vida nueva junto a Mariana, alguien que representaba paz y estabilidad. Pero ahora entendía que había dejado un capítulo sin cerrar. Se preguntaba si fue egoísta al suponer que Valentina estaría bien, que se recuperaría tan fácil como él. Adrián sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas cosas que necesitaba entender. Aunque le diera miedo enfrentarse a su pasado, también sabía que no encontraría paz si no lo hacía. Miró por la ventana mientras la imagen de Valentina volvía a su mente, y junto con ella, la decisión que ya empezaba a tomar forma. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. Pasaron los días, pero la sensación de inquietud se hizo más intensa. En la oficina, mientras revisaba documentos o estaba en reuniones, su mente se escapaba al recuerdo de Valentina con aquel uniforme y la barriga imposible de disimular. Cuando llegaba a casa, Mariana notaba que estaba distante. Cada vez que ella intentaba conversar, Adrián apenas respondía con monosílabos. Esa imagen inesperada lo había desarmado. Sentía una mezcla de responsabilidad y curiosidad que no podía ignorar. Finalmente, la necesidad de respuestas pudo más que su temor. Decidió volver al restaurante donde la había visto.
Esta vez iría solo. No le comentó nada a Mariana. No estaba preparado para explicarle todo lo que pasaba por su cabeza. Llegó temprano, antes de que se llenara de clientes. Pidió una mesa junto a la entrada, fingiendo que revisaba el móvil, aunque en realidad no apartaba la vista de los camareros que iban y venían de la cocina. No pasaron ni 10 minutos hasta que apareció. Valentina estaba allí, con esa expresión tranquila que siempre la caracterizó, aunque ahora sus ojos reflejaban un cansancio que Adrián no recordaba. El embarazo era evidente. Aún con el uniforme, su vientre abultado decía todo. Sintió un nudo en el estómago. No tenía idea de cómo empezar a hablarle ni qué decir después de tantos meses. Pero sabía que no se marcharía sin obtener respuestas. Esperó con paciencia hasta que ella se acercó a atender una mesa cercana. Entonces, con un tono firme pero calmado, la llamó. Valentina, dijo, casi en un susurro. Ella se quedó paralizada, como si acabara de ver un espectro. Lentamente se volvió hacia él, con una mezcla de sorpresa e incomodidad en el rostro. ¿Adrián? ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz cargada de tensión. Quería verte, respondió él, sin rodeos. Necesitamos hablar. Valentina lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Estoy trabajando, respondió con un tono cortante, mientras giraba para alejarse. Pero Adrián no pensaba dejar que la conversación terminara ahí. Por favor, insistió. Solo 5 minutos. No aquí, después de tu turno. Te lo prometo, no te quitaré más tiempo. Ella lo observó, valorando si debía ceder o no. Finalmente, soltó un suspiro resignado. Salgo a las 10, murmuró antes de marcharse. Las horas se hicieron eternas mientras Adrián esperaba en su coche, estacionado frente al restaurante. Cuando el reloj marcó las 10 en punto, vio a Valentina salir por la puerta trasera con un abrigo ligero sobre los hombros. Se bajó del auto con el corazón latiéndole con fuerza. Gracias por venir, dijo con sinceridad mientras se acercaba. Valentina lo miró con cansancio y un dejo de resignación. No sé qué esperas de esta charla, Adrián, dijo ella. Pero no tengo tiempo para tus juegos. No busco pelear, respondió él con calma. Solo quiero respuestas. Necesito entender cómo llegamos hasta aquí. Y, saber si ese bebé es mío. Sus últimas palabras salieron apenas en un hilo de voz, pero fueron suficientes para que la mirada de Valentina se endureciera. Entonces será mejor que escuches bien, dijo, cruzándose de brazos. Porque no pienso repetirlo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra chocolate en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Valentina lo miraba con una mezcla de cansancio y determinación. La luz de las farolas apenas iluminaba su rostro, pero Adrián notó que no era la misma mujer que él había dejado atrás. Algo en su forma de plantarse frente a él había cambiado. Respiró hondo, intentando mantener la calma mientras esperaba que ella continuara. El bebé es tuyo, Adrián, dijo al fin, sin rodeos. Su voz sonaba firme, como si llevara meses ensayando esa frase. Pero no creas que eso significa algo más. Estoy bien sola y no necesito nada de ti. Las palabras lo golpearon como un baldazo de agua helada. Había pensado en esa posibilidad, pero escucharla de sus labios hacía que la realidad se sintiera mucho más cruda. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con un tono que no era reproche, sino una mezcla de confusión y tristeza. Tenía derecho a saberlo, Valentina. Ella rió con amargura, negando con la cabeza. ¿Derecho? ¿Ahora hablas de derechos?, respondió, con un brillo dolido en los ojos. Cuando yo necesitaba que estuvieras, nunca apareciste. Y ahora vienes a exigirme explicaciones. Se detuvo un segundo, como si le costara mantener la calma. No fui a buscarte porque ya sabía que ibas a darme excusas. Decidí seguir adelante sin ti porque era lo mejor para mí y para este bebé. Las palabras de Valentina atravesaron todas las barreras de orgullo que Adrián había construido.
Sabía que ella tenía razón. Durante años, él eligió su trabajo antes que a ella. Pero no podía soportar la idea de quedar al margen de la vida de su hijo. Sé que fallé, admitió, bajando la mirada. Sé que no estuve cuando más me necesitabas. Pero este bebé es diferente. Es mi hijo también. Quiero estar presente, aunque sea tarde. Valentina lo observó en silencio, como evaluando si sus palabras eran sinceras o solo parte de otra de sus promesas rotas. Por fin soltó un suspiro y apartó la vista. No sé si puedo creerte, dijo, con la voz más suave, pero igual de firme. Aprendí a manejarme sola. No quiero que este bebé pase por lo mismo que yo pasé contigo. Déjame demostrártelo, insistió Adrián, con un tono que casi rozaba la súplica. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo que me des la oportunidad de hacerlo bien esta vez. Por él. Por nosotros, aunque no volvamos a estar juntos. Valentina negó con la cabeza, dudando. Durante un instante, sus ojos parecieron más cansados que enojados. No sé si puedo creer en ti otra vez, dijo apenas. Pero tampoco quiero negarle a este niño la posibilidad de conocer a su padre. Se quedó callada un momento, como buscando fuerzas para lo que iba a decir. Sin embargo, esto no significa que te esté dando una segunda oportunidad. Si quieres estar involucrado, tendrás que ganártelo. Adrián asintió despacio. Sabía que no podía pedir más. Allí, bajo el frío de la noche, entendió que ese era solo el primer paso de un camino que sería largo y complicado. Cuando volvió a casa, su cabeza era un torbellino. La conversación con Valentina se repetía una y otra vez. Cada palabra le recordaba lo mucho que había descuidado todo lo que importaba. Pero mientras pensaba en su hijo por venir, también recordó que había algo más que enfrentar. Mariana. La mañana siguiente llegó con un silencio incómodo. Mariana lo recibió con su sonrisa de siempre, mientras preparaba café en la cocina, sin sospechar el huracán que Adrián llevaba dentro. Llegaste tarde anoche, comentó con voz tranquila, sirviendo 2 tazas. Adrián dudó un instante. Sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Mariana era inteligente y, tarde o temprano, lo descubriría. Necesitamos hablar, dijo, con el corazón encogido. Mariana dejó la taza sobre la encimera, notando su seriedad. ¿Qué pasa?, preguntó con un dejo de preocupación. Él respiró profundo, como quien se prepara para saltar al vacío. Anoche vi a alguien, a Valentina. Mariana frunció el ceño. Sabía que él había estado casado, pero nunca había querido hablar de ese tema. Y, dijo con cautela. Ella, trabaja en ese restaurante. Está embarazada. Se pasó la mano por la cara, nervioso. Y el bebé es mío. El silencio que siguió fue tan pesado que Adrián sintió que no podía respirar. Mariana lo miraba como si no entendiera lo que estaba oyendo. ¿Estás diciendo que tu exesposa está esperando un hijo tuyo? ¿Y que tú recién te enteras? Sí, respondió Adrián, con la voz rota. No lo supe hasta ahora. Te lo juro, Mariana. Ella dio un paso atrás, cruzándose de brazos. Su expresión pasó de la sorpresa al dolor en cuestión de segundos. ¿Y qué significa esto para nosotros?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Qué vas a hacer? Quiero estar presente en la vida de mi hijo, dijo él, sin dudar. Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y yo qué? ¿Dónde quedo en todo esto? ¿O ahora todo va a girar en torno a Valentina y ese bebé? Mariana, esto no cambia lo que siento por ti, trató de explicarse. Pero no puedo darle la espalda a mi hijo. Espero que puedas entenderlo. Ella negó con la cabeza, su respiración temblaba. No sé si puedo, Adrián. No sé si puedo ser parte de esto. Se quedó callada, como buscando fuerzas para sostenerse de pie. Necesito tiempo, murmuró finalmente. Esto no es lo que yo imaginé cuando decidí estar contigo. Sin mirarlo más, salió de la cocina, dejándolo solo.
Adrián se quedó parado, con un vacío en el pecho. Sabía que sus decisiones tendrían consecuencias. Lo que no imaginaba era que podían costarle tanto. Se sentó a la mesa, sintiendo que la casa se volvía fría y silenciosa. Mariana tenía razón. Él mismo apenas estaba empezando a asimilar todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, supo que no podía huir. No esta vez. La mañana siguiente fue igual de tensa. Adrián se vistió en silencio y salió rumbo a la oficina con el estómago revuelto. Durante el trayecto, pensó en lo que estaba dispuesto a perder. Mariana era importante para él, pero su hijo era una responsabilidad que no podía ignorar. Mientras revisaba papeles en su despacho, su mente no dejaba de volver a la noche anterior. La tristeza en los ojos de Mariana. La voz de Valentina diciendo que no sabía si podía creerle. Era como si todo lo que había tratado de mantener bajo control se desmoronara al mismo tiempo. Al mediodía, se encerró en su oficina y se quedó mirando el móvil. Finalmente, marcó el número de Valentina. La llamada fue breve. Le pidió que se encontraran otra vez, en un momento en que pudieran hablar sin prisas ni interrupciones. Ella aceptó, aunque su voz sonaba distante. Esa noche, regresó al restaurante en Ginebra. Esperó afuera, apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos para disimular su nerviosismo. Cuando Valentina salió, llevaba el mismo abrigo claro que la otra vez. Al verlo, se cruzó de brazos, como si se preparara para una pelea. ¿Qué quieres ahora, Adrián?, preguntó con tono seco. No quiero discutir, dijo él, alzando las manos. Solo quiero hablar del bebé. Quiero saber cómo podemos hacer esto juntos. Ella respiró profundo y asintió despacio, aunque su postura seguía a la defensiva. Está bien. Habla. Adrián tragó saliva antes de empezar. Sé que te fallé. Sé que fui un esposo horrible. Y no espero que me perdones de un día para otro. Pero este bebé es mi oportunidad de hacer las cosas bien. Quiero demostrarte que puedo estar presente, que puedo ser un buen padre. Valentina bajó un poco la mirada, pero no dijo nada. Parecía estar evaluando si sus palabras eran reales o solo un discurso aprendido. ¿Y cómo piensas hacer eso, Adrián?, preguntó finalmente. Porque decirlo es fácil. Estar es otra cosa. No pienso exponer a este niño a un ambiente inestable. Lo sé, respondió él con sinceridad. Y no pretendo que confíes en mí enseguida. Pero quiero ganarme esa confianza. No pienso desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Ella se quedó callada, con los labios apretados. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián creyó ver un pequeño atisbo de duda en su mirada, como si una parte de ella deseara creerle. Está bien, dijo por fin. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Mi prioridad es mi hijo. Si de verdad quieres estar presente, tendrás que demostrarlo. Lo entiendo, respondió él con un suspiro de alivio. Y estoy listo. De regreso a casa, Adrián sentía una mezcla de calma y ansiedad. Había dado un paso importante, pero sabía que lo más difícil apenas comenzaba. Tendría que encontrar la manera de estar presente para Valentina y el bebé sin que todo se derrumbara por completo. Al entrar en su casa, el silencio era más pesado que nunca. Mariana no estaba. Había dejado un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de una amiga. Adrián se quedó sentado en la sala, con la sensación de que su vida se había convertido en un rompecabezas imposible de armar. Los días siguientes transcurrieron con la misma tensión. En la oficina fingía normalidad, pero por dentro sentía que caminaba sobre un cable delgado que podía romperse en cualquier momento. Mariana volvió a casa, pero apenas le dirigía la palabra. Las conversaciones terminaban en discusiones, y cada vez que intentaba explicarle lo que sentía, ella se cerraba más. Aún así, Adrián decidió concentrarse en lo que podía hacer. Sabía que con Valentina no bastaban las palabras. Tenía que demostrar que estaba comprometido. Una tarde, después de salir del trabajo, pasó por una tienda de cosas para bebés en el centro de Ginebra. Al principio se sintió fuera de lugar.
Caminaba entre estantes llenos de pequeños mamelucos, cunitas, pañales y peluches sin saber qué elegir. Terminó llamando a su asistente para pedirle consejo. Al final, compró una cuna, un montón de ropa diminuta, pañales y algunos juguetes. Esa noche, cargó el coche con las bolsas y condujo hasta el modesto apartamento donde vivía Valentina. Subió las escaleras con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tocó la puerta y esperó. Valentina abrió con expresión de sorpresa que pronto se transformó en cautela al verlo con tantos paquetes. ¿Qué haces con todo eso?, preguntó, mirándolo con desconfianza. Son cosas para el bebé, respondió él, levantando una bolsa. Sé que todavía falta tiempo, pero quería empezar a ayudar. Ella lo observó con gesto serio, como si no estuviera segura de qué pensar. Pasaron unos segundos de silencio antes de que se hiciera a un lado. Pasa, dijo finalmente. Adrián entró y dejó las bolsas en un rincón. El apartamento era pequeño, pero se notaba limpio y bien cuidado. Había pequeños detalles que mostraban que Valentina estaba haciendo todo lo posible por salir adelante sola. Es mucho, murmuró ella, mirando todas las cosas. No tenías que hacer esto. Lo sé, contestó él. Pero quiero hacerlo. No puedo cambiar lo que pasó entre nosotros, Valentina. Pero puedo estar aquí ahora. Ella suspiró y se sentó en el sofá, con la mirada un poco más suave. Esto no significa que confíe en ti, aclaró. Pero, gracias. Me ayudará bastante. Adrián asintió. No esperaba que lo perdonara en un día, pero sentir que al menos podía aportar algo lo hizo sentir un poco menos inútil. Si necesitas algo más, cualquier cosa, llámame, dijo mientras se dirigía a la puerta. No importa la hora. Valentina lo acompañó hasta el pasillo. Antes de que se marchara, lo miró con una leve sonrisa cansada. Gracias, Adrián. De verdad. Mientras conducía de regreso a su casa, Adrián sintió un pequeño brote de esperanza. Había mucho que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo creía que estaba haciendo lo correcto. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Los días empezaron a tomar un ritmo extraño. Adrián pasaba horas en el trabajo intentando concentrarse, pero su mente siempre volvía a lo mismo, Valentina, el bebé que venía en camino y Mariana, cada vez más distante. Era como si su vida estuviera dividida en dos mundos que no terminaban de encajar. Aún así, poco a poco empezó a involucrarse más con Valentina. Algunas tardes pasaba por su apartamento para ayudarla con lo que hiciera falta. Montaron la cuna juntos, acomodaron la ropita que él había comprado y revisaron que no faltara nada importante. Aunque ella mantenía cierta distancia emocional, no rechazaba su ayuda. Cada gesto, cada pequeño detalle, era el modo de Adrián de demostrarle que no pensaba desaparecer otra vez. Una tarde, mientras colocaba un móvil de colores sobre la cuna, sintió la mirada de Valentina desde el sofá. Cuando terminó, se dio la vuelta y la vio con expresión seria, pero un brillo distinto en los ojos. «Has cambiado», dijo ella de pronto, rompiendo el silencio. Él se quedó un momento callado, sorprendido. «¿Tú crees?», preguntó con un poco de esperanza. Valentina asintió despacio. «No sé si eres el mismo hombre con el que me casé. Pero este Adrián, al menos intenta. Y eso significa mucho». Se sentó a su lado, sin saber muy bien qué decir. «Quiero que sepas que me arrepiento de cómo fueron las cosas antes. No puedo cambiar el pasado, pero aquí estoy ahora. Y no pienso fallar otra vez». Ella no respondió de inmediato. Parecía debatirse por dentro. Al final, levantó la mirada. «No espero que todo sea perfecto», admitió con voz cansada. «Solo quiero que seas constante. Este bebé merece eso. Y yo también». Adrián asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía que lo que se había roto entre ellos no se arreglaría con regalos ni promesas. Hacía falta tiempo. Y él estaba dispuesto a dárselo.
Esa noche, cuando llegó a casa, Mariana lo esperaba en la sala. Su expresión era seria, como si ya hubiera tomado una decisión. «Tenemos que hablar», dijo con un tono que no admitía excusas. Adrián se sentó frente a ella. El silencio que se hizo fue tan largo que se le encogió el pecho. «No puedo seguir así», dijo Mariana finalmente. «Yo no soy la mujer que puede aceptar ser la segunda opción en la vida de alguien. Tú necesitas concentrarte en Valentina y ese bebé. Y yo necesito otra cosa». Él tragó saliva, intentando encontrar las palabras correctas. «Lo entiendo», murmuró, con la voz quebrada. «Y lo siento. Nunca quise que esto terminara así». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Yo tampoco. Pero no puedo vivir en medio de algo que no es mío. Espero que encuentres lo que buscas. Cuida de ese niño». Se levantó, y sin decir nada más, salió de la casa con una maleta que había preparado. Adrián se quedó sentado, sintiendo como el silencio llenaba cada rincón. Sabía que había perdido algo valioso, pero también comprendía que, por primera vez en años, estaba haciendo lo que debía. El día siguiente amaneció con una extraña calma. Mientras conducía hacia la oficina, pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Su mundo, antes tan ordenado, ahora estaba patas arriba. Pero aunque sentía dolor, también sentía una claridad que hacía mucho no tenía. Durante la tarde, aprovechó un momento libre para enviarle un mensaje a Valentina, preguntándole cómo estaba. Ella respondió con un simple bien. «Gracias por preguntar». No era mucho, pero al menos era un inicio. Los días continuaron entre reuniones de trabajo y visitas a su exesposa. Adrián empezó a notar que Valentina ya no se mostraba tan tensa cuando él estaba cerca. Aunque seguía siendo reservada, había pequeños gestos que dejaban ver que, poco a poco, empezaba a creer en su compromiso. Una tarde, mientras le ayudaba a acomodar unas cajas con ropa de bebé, ella se quedó mirándolo en silencio. «¿De verdad crees que todo esto valdrá la pena?», preguntó, con un tono que mezclaba miedo y esperanza. «Sí», respondió sin dudar. «Aunque cueste, aunque duela, sé que vale la pena». Ella bajó la vista y asintió despacio. «Ojalá tengas razón». El tiempo avanzó con su propia lógica. Los días se volvieron semanas y, casi sin darse cuenta, llegó el momento que Adrián tanto había imaginado. Estaba en su oficina revisando papeles cuando sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Valentina. Sintió un vuelco en el estómago antes de contestar. «¿Adrián?», dijo ella, con la voz entrecortada. «Es el bebé. Estoy en el hospital». Fue como si todo alrededor desapareciera. No preguntó nada más. Dejó lo que estaba haciendo, tomó su abrigo y salió corriendo. Mientras conducía por las calles de Ginebra, una mezcla de miedo y emoción lo invadía. Nunca pensó que ese momento llegaría tan pronto, pero algo dentro de él sabía que tenía que estar allí, sin importar qué. Cuando llegó al hospital, la encontró acostada en una camilla, con la cara pálida pero tranquila. Una enfermera ajustaba las máquinas a su alrededor. Adrián se acercó despacio, temblando por dentro. «¿Cómo estás?», preguntó, tomando su mano. «Bien», respondió ella con una sonrisa débil. «Creo que él está ansioso por conocerte». Ambos se rieron con nerviosismo, aunque la tensión era evidente. Durante horas, Adrián no se movió de su lado. Le alcanzaba agua, le acomodaba las almohadas y le susurraba palabras de aliento. Por primera vez, sentía que todo lo que había hecho mal encontraba una forma de redimirse en ese instante. Las horas parecieron eternas, pero Adrián no se apartó de su lado. A cada contracción, apretaba la mano de Valentina con fuerza y le susurraba que todo saldría bien. Ella, entre el dolor y el cansancio, apenas podía responder, pero su mirada decía que agradecía su presencia. Finalmente, los médicos entraron a la sala y se prepararon para el nacimiento. Adrián sintió que el corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Le acarició la frente mientras ella se preparaba para empujar. «Estoy aquí»,
dijo con voz temblorosa. No voy a irme. Valentina asintió apenas, con los ojos cerrados. Entre gritos y respiraciones entrecortadas, el tiempo se detuvo. Hasta que, de pronto, el llanto del bebé llenó la habitación. Adrián sintió que algo en su interior se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Cuando el doctor puso al niño en los brazos de Valentina, ella empezó a llorar. Él se inclinó para mirar de cerca ese pequeño ser que acababa de llegar al mundo. Es perfecto, murmuró con la voz rota. Es nuestro hijo. Valentina alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Sí, es nuestro. Durante un instante, no existía nada más que ellos tres. El pasado, las culpas, los reproches, todo parecía lejano. Solo quedaba ese bebé, su llanto, y la certeza de que la vida les daba una oportunidad nueva. Cuando Valentina se recostó para descansar, Adrián tomó al niño en brazos. Era tan frágil que sintió miedo de romperlo. Pero también sintió algo que no recordaba haber sentido antes, un amor tan grande que dolía. Voy a estar aquí para ti, prometió en voz baja mientras lo mecía con cuidado. Nunca más voy a fallarte. Valentina lo miró con una sonrisa cansada. Eso espero, Adrián. Por él. Esa noche, sentado en una silla al lado de la cama de Valentina, mientras el bebé dormía en una cunita transparente, Adrián pensó que su vida había cambiado para siempre. Sí, había perdido muchas cosas. Mariana ya no estaba, su relación se había roto sin remedio. Pero en ese mismo momento entendía que todo sacrificio tenía sentido si era por su hijo. Los días que siguieron estuvieron llenos de emociones nuevas. Entre pañales, biberones y noches sin dormir, Adrián sentía que por fin encontraba algo parecido a la paz. A veces, cuando miraba a Valentina mientras ella alimentaba al bebé, recordaba el pasado. Y aunque dolía, también le recordaba que no volvería a repetir los mismos errores. Con el paso de las semanas, Valentina empezó a bajar un poco la guardia. No se convirtieron en pareja de nuevo, pero lograron un entendimiento. Cada vez que Adrián llegaba con comida o preguntaba si necesitaba algo, ella ya no se mostraba tan distante. Una tarde, mientras paseaban por un parque de Ginebra con el cochecito del bebé, Adrián se animó a romper el silencio. Nunca imaginé que mi vida acabaría así, confesó, mirando el camino. Pero ahora no la cambiaría por nada. Valentina se quedó pensativa. Has cambiado mucho, admitió. Aún me cuesta confiar del todo, pero veo que lo intentas. Y seguiré intentándolo, respondió él. No solo por él. También por ti. Aunque no volvamos a estar juntos, quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo. Ella le dedicó una sonrisa pequeña, pero sincera. Lo estás haciendo bien, Adrián. Mejor de lo que pensé. Pasaron los meses, y aunque su relación no volvió a ser la de antes, encontraron una forma de ser una familia diferente. Una que no necesitaba etiquetas para funcionar. Un día, mientras jugaban con el niño en el salón del apartamento de Valentina, el pequeño extendió los brazos hacia él y pronunció su primera palabra. Papá, dijo con un balbuceo alegre. Adrián sintió un nudo en la garganta y parpadeó para contener las lágrimas. Valentina lo miró con ternura y un brillo de orgullo en los ojos. Creo que le caes bien, bromeó. Ojalá siempre sea así, respondió Adrián, alzando al niño. Prometo no defraudarlo nunca. En ese momento entendió que no importaba todo lo que había perdido. Lo importante era lo que estaba construyendo ahora, una relación real con su hijo y una nueva oportunidad de ser la persona que antes no pudo ser. Quizá su éxito no estaba en su empresa ni en todo el dinero que había ganado, sino en el simple hecho de poder mirar a su hijo y saber que él era su prioridad. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.